Una familia se repliega en un pliegue del desierto alto, y la tierra guarda su secreto más tiempo que cualquier ley. En el territorio de Nuevo México, un clan aislado cuida las líneas de sangre como si fueran una cosecha, cambiando años por silencio, mientras las estaciones desgastan las colinas. El escándalo aparece primero como un patrón, no como un acto. Nombres que se repiten, nacimientos demasiado cercanos, un niño que nunca aprende el cielo más allá del alero. Cuando el círculo por fin se abre, no lo hace con ruido, sino con una ausencia imposible de ignorar. Antes de empezar, suscríbete si te gustan mis investigaciones exclusivas. Tu apoyo ayuda a sacar a la luz historias escondidas. Llegas a una terraza yesosa sobre un arroyo seco siguiendo una huella de carreta horadada por el viento que se pierde entre la artemisa salada. Más allá, fuera del interés de cualquier mapa, se apiñan unas estancias bajas de adobe. En la quietud, un mojón pensado para tranquilizar viajeros promete con un número limpio y redondo. 20 millas hasta el pueblo más cercano. Esa promesa pertenece a las carreteras, pero aquí no se ve ninguna. La mañana es de alambre frío. La luz del final del otoño vuelve de vidrio las hojas de yuca, y lo único que se mueve es el polvo que se filtra desde una tabla combada del porche. La ventana de la cabaña, verdosa y con burbujas, refleja un cielo color estaño, y detrás algo parpadea despacio, como si aprendiera por primera vez el ritmo del día. La casa se lee como un reparto cosido al horizonte. El patriarca, Santiago Ortego, lleva un sombrero blanqueado por los años y mantiene las manos ocupadas con virutas de mezquite, convirtiendo varas en la fe de una herramienta. Es un hombre ya bien entrado en la cuarentena, movido por la vieja costumbre de partir las faenas entre amanecer y anochecer, dejando el mediodía a los lagartos. La matriarca, Isabel, alta y enjuta, prende el chal con un peine de hueso y frota ceniza contra los ladrillos del hogar hasta que brillan. Sus pasos son silenciosos pero resueltos, de los que cruzan una habitación sin levantar el polvo asentado. En el umbral permanece una mayor, la abuela Marta, encorvada y firme, pasando entre los dedos un rosario tan fino que la luz atraviesa las cuentas. Dos menores se mueven en pareja. Un muchacho que ya dejó atrás la niñez pequeña lleva una trampa con la seriedad de un libro de cuentas. Una niña balancea un cubo de hojalata sin dejar que cante. El hijo focal, al borde de la adultez por hueso y estatura, se queda en las mitades más sombrías de las estancias, los ojos adaptándose a la luz súbita más despacio que los de los demás, los hombros ladeados por años de plegarse en rincones donde no deberían existir rincones. Su aislamiento no es solo geografía, es un ritmo aprendido. Los inviernos sellan la huella con cencellada y placas de hielo, donde el arroyo guarda su última agua, y convierten el viaje en deseo más que en plan. El pastor pasa una vez al año cuando el camino es benigno, cambiando bendiciones por huevos y noticias que caen como pájaros de papel y se posan en las vigas. Las compras siguen el calendario. Sal a finales de primavera, aceite de lámpara antes de las noches más largas, hilo cuando los puños confiesan que les falta tela. Las campanas de las cabras responden al viento al anochecer, y un huerto de maíz y frijoles lee el almanaque solo por el sol. No hay vecinos lo bastante cerca como para notar si el humo cambia de color cuando entra leña verde en la estufa, nadie tan próximo como para saber si cambia en absoluto. La comunidad más allá de las lomas habla de los Ortego como de una ausencia familiar. El tendero de Mesilla recuerda a una mujer que cuenta las monedas 2 veces antes de pedir harina y sal, que evita el barril donde el café delataría ganas de compañía. El herrero menciona a un hombre que trae herramientas solo cuando se rompen más allá de lo que arregla el alambre y la correa, y que rechaza herraduras para la mula, como si el metal sobrante pudiera anclarlo demasiado tiempo al pueblo. En la calma de la estafeta, un escribiente tiene presente a una niña que lee los frentes de los sobres como si fueran amuletos y se marcha sin comprar papel. El coro del lugar asiente hacia una misma idea. Los Ortegos se bastan y quieren seguir así. Bajo ese coro cabalgan dos contradicciones. Unos aseguran que hay demasiadas bocas para una tierra tan flaca, contando sombras que parecen no corresponder a los rostros que visitan. Otros juran que la pareja apenas retuvo a un solo hijo después de una fiebre que se llevó cosecha e invierno en el mismo giro, y que los niños vistos son primos o recogidos elevados a parentesco por necesidad. La distancia entre estos rumores no se cierra.
cuelga sobre el camino como reverbero. La primera fisura no aparece como suceso, sino como costura en el patrón de la supervivencia. Un nacimiento sigue a otro con un lapso demasiado estrecho para la calma y demasiado silencioso para la celebración, el tipo de tiempo que baja las miradas al suelo. Detrás de la casa surge una marca casera, una cruz de mezquite, lijada por el viento, iniciales quemadas en una caligrafía a la vez cuidadosa e insegura. La tierra allí está abombada con una mano comedida, apisonada tan plana que un transeúnte casual la tomaría por un lugar donde el huerto se negó a crecer. Dentro, una hoja rasgada de la Biblia familiar, fina como piel de cebolla y gris por los bordes, se ha soltado del lomo y doblado 2 veces, luego guardada bajo una cajita de recuerdos, un mechón atado con hilo, un botón que nunca volvió a su camisa, una cinta con el color del barro del río. La página lleva nombres y líneas entre ellos, la tinta clara donde la pluma se agotó y oscura donde la mano apretó. Los nombres se repiten a través de generaciones. Santiago escrito una vez como padre y otra como tío. Isabel reflejada por una Isabelita. Marta apareciendo como mayor y madrina, sugiriendo un círculo donde debería correr una línea recta. El lugar del hijo focal está marcado con un solo nombre de pila y sin día de santo, como si el cielo le debiera una fecha y la casa no tuviera ninguna que conceder. Los hábitos del hogar profundizan la insinuación. El muchacho al borde de la adultez come aparte por costumbre y no por disputa, en cuclillas junto a la estufa, donde el calor parece un hecho que tiene que reaprender cada día. Se mueve por rutas más que por pasos, pegado a la pared, trazando un recorrido que guarda esquinas incluso a cielo abierto. Cuando los menores traen agua, vierten del cubo grande a uno más pequeño que permanece junto a la puerta trasera, y de algún modo el cubo mayor se vacía sin que nadie cruce el umbral con él en la mano. Al atardecer, cuando encierran a las cabras, se descolga de un clavo un lazo de cuerda y se lleva hacia el cobertizo, como si fuera una herramienta con un único fin conocido por la casa. La matriarca tararea mientras trabaja, no una melodía sino un compás, y la respiración del muchacho se serena cuando su ritmo coincide con el giro de la cuchara. Son observaciones sin veredicto, pero se asientan en la mente como piedras en un abrigo. La tierra lleva su propio libro mayor, y en él la familia escribe sin tinta. Un sendero estrecho va del peldaño trasero a un cobertizo adosado al muro norte, donde el sol nunca insiste. El suelo allí está apisonado con una dureza que sugiere paseos de ida y vuelta más que tránsito. Astillas alrededor del marco muestran roturas nuevas entre vetas antiguas y oscuras, como un calendario de manos que probaron límites y los aprendieron. En primavera, después de una lluvia lo bastante larga como para perfumar la arena, el escurrimiento deja un delator. Huellas descalzas más anchas de lo que tocaría a un niño y luego cuidadosas, bordeando los charcos. Bajo el alero hay siempre un cuenco de madera pequeño que no vuelve a la repisa de la cocina, ni con viento bravo. Cuando el pastor hace su raro circuito en pleno verano, la casa mantiene abierta solo la sala del frente, y las sombras más allá se ordenan como si los muebles se hubieran empujado contra una pared que no está hecha para visitas. Las cuentas del rosario de la abuela chasquean sin contar. Los ojos de la matriarca se quedan en los zapatos del visitante. El registro de la memoria del lugar guarda sus propias anomalías. Un peón trashumante jura haber visto al patriarca llevando no un perro sino una soga deshilachada, cuyo otro extremo desaparecía detrás de una pared de piñón apilado demasiado alto para ser simple leña. Un buhonero menciona un encargo de eslabones y un candado que nunca pisaron herrería, como si se hubieran cambiado en un callejón antes de llegar a la ley del yunque. Arrieros notan que los Ortego compran más grano del que exige su pequeño corral de cabras, como si alimentaran a una criatura que no pasta. Nada de esto cuaja en acusación en un lugar donde sobrevivir invita a atajos, pero cada detalle cae como semilla. En el sueño largo del invierno, cuando el río se placa con hielo lo justo para fiarse solo con prudencia, la chimenea de los Ortego humea constante sin alcanzar el azul oscuro que muestra el valle de noche, signo que algunos leen como un fuego ahogado y vigilado. La primera desgracia, admitida por la casa, no ofrecida al mundo, está en la tierra detrás del cobertizo. La cruz de mezquite nombra a un niño con un único santo, y fecha no en números, sino con palabras de la estación,
después de la primera helada, antes de la nieve profunda. El espaciado en la hoja familiar de la Biblia cuenta otra historia. Los nacimientos se amontonan y luego se abre un hueco, como si se le pidiera a un mes cargar con el peso de un año. En la despensa cuelga un paño, por el dobladillo, antaño toalla de partera, con un halo pardo que la matriarca lavó hasta la palidez pero no borró. Una cuna está guardada en las vigas como retirada del servicio, la soga deshilachada donde una mano se apoyó demasiado a menudo. En el quicio del cobertizo, marcas tenues señalan una talla tomada durante muchas estaciones, muescas que se agrupan por tramos y luego faltan por completo, como el crecimiento de un niño que se acelera bajo presión y se detiene cuando el declive toma el reloj. Nadie del pueblo es llamado a la casa por título, y ningún papel con títulos nombra a la casa a su vez. Solo existe el terco registro de cosas que no pueden guardar silencio para siempre. Huellas tras la lluvia, cabras que se asustan a deshora, una lista de suministros inclinada hacia objetos hechos para sujetar y no para reparar. La liturgia doméstica se endurece, y en ese ritual el hijo focal permanece a la vez presente y fuera de vista. Se le oye al anochecer cuando el tarareo de la matriarca se vuelve lento. Se le percibe cuando los menores abren el paso al doblar la esquina del cobertizo. Se le cuenta cuando el patriarca lleva un plato al escalón trasero y vuelve con él limpio. La loma guarda su secreto como una mesa guarda el calor, sin ceder nada hasta que el aire cambia. Un único objeto de la casa saca un hilo nítido del tejido. La hoja de la Biblia, doblada y redoblada hasta que el papel recuerda mejor los pliegues que la tinta, lleva una partida de bautismo del hijo focal llamado Miguel, puesta a finales del verano de un año que la casa no pronuncia. Detrás del cobertizo, la cruz de mezquite muestra iniciales quemadas que coinciden y una estación marcada como comienzos del invierno de otro año. En la repisa de la cocina hay un vaso de hojalata con una muesca que coincide con la hendidura en la base de la cruz, como si ambos los hubiera hecho la misma mano apresurada. Estas correspondencias deberían tranquilizar, pero no lo hacen. Los intervalos inscritos en esas marcas domésticas, entre los hechos nombrados y la tierra que los reclama, contradicen las edades que los ojos reportan por hueso y por andar. Pero la fecha escrita en la hoja familiar no coincidía con la estación grabada al fuego en la cruz de mezquite. El primer paso formal llega en papel y no a caballo. A finales de la primavera de 1869, el registrador parroquial de Mesilla totaliza los lactantes bautizados para un informe diocesano y se detiene en la hoja de los Ortego. El mismo nombre de pila aparece 2 veces en veranos cercanos. Se repiten los padrinos. En el margen figura una corrección tenue que se emborrona al tocarla. El sacerdote marca la entrada para revisión, junto con una nota de que el año anterior se rehusó la comunión de confirmación por falta de catecismo. En la sede del condado, el encargado de pobres, facultado desde la sesión territorial de 1868 para vigilar a menores desvalidos, coteja nombres ligados a vales de ración. La familia Ortego ha tomado harina bajo el apellido de un primo, resguardo común contra el orgullo, pero la lista incluye una porción extra para un dependiente no presente. 2 oficinas sin costumbre de cooperar comparten ahora una costura en sus libros. En un día contado como el primer lunes después de Pentecostés, el alguacil cabalga con una limosnera parroquial, la hermana Eugenia, seglar encargada de visitas de caridad, porque cada cual reclama autoridad limitada y prefiere pedir prestada la sombra del otro antes que admitirlo. El acceso es fricción desde el inicio. La huella de carreta se fractura bajo el calor. El arroyo se corta en roca pálida que guarda huellas de cascos como un libro mayor, pero rehúsa ruedas. El alguacil solo puede compelir presencia dentro de tantas millas del pueblo según el bando del condado. Más allá depende de invitación o sigilo. Las cartas de la limosnera autorizan socorro espiritual, no inspección. En la finca de los Ortego, una cancela entreabierta sugiere bienvenida mientras un lazo de soga cercano se lee como aviso. El patriarca los recibe en el porche, sombrero en mano, y se hace a un lado lo justo para permitir ver la sala frontal. Las estancias del fondo siguen siendo provincia de la casa. El alguacil nombra el propósito como rutinario. La limosnera habla de socorro. La casa presenta a la pareja menor, limpios, enjutos, recelosos, y a la abuela con el rosario en su sitio.
La matriarca está junto al hogar, donde la ceniza luce pulida con esmero. El hijo focal permanece como presencia sin rostro. El primer artefacto entra al registro por accidente. Una ráfaga levanta la esquina de un pliego doblado en una repisa cercana a la puerta, y la limosnera lo sujeta. El papel resulta ser un talón del Hospital de la Enfermería de las Hermanas en las Cruces, fechado en la vigilia de Santiago del año 1867, que anota el ingreso de un paciente con el alias Juan Salgado, edad fijada como niñez pequeña. El talón lleva una nota con letra acostumbrada a triar más que a narrar. Presenta marasmo, contracturas en miembros inferiores, se aconseja caldo, aire, ejercicio suave. La limosnera reconoce la letra de la enfermera. El alguacil reconoce el alias como No Ortego. La mirada de la matriarca se fija en el borde del hogar como si leyera el ladrillo. El talón suscita una primera conclusión estrecha. Alguien de la casa buscó auxilio. Y una pregunta más ancha. ¿Por qué el nombre falso? Antes de partir, el alguacil marca en la memoria la ubicación de la puerta del cobertizo con esa clase de recuerdo en la que un hombre de ley confía más que en cualquier hoja. Un segundo artefacto sigue por búsqueda deliberada en la parroquia. El registrador saca el libro de bautismos de los veranos pertinentes y extiende la hoja que el libro familiar de los Ortego había reflejado. La partida de Miguel está fechada a fines de agosto de 1866, con padrinos listados como el primo de Santiago y la abuela. Una línea posterior consigna Miguel de nuevo a inicios de septiembre del mismo año y lleva al margen una nota apretada. Condicional, previo dudoso. En una página paralela figura un entierro a comienzos del invierno de 1868 para lactante varón, sin nombre y con señal de cruz de granja. La repetición, el rito condicional y el entierro anónimo forman una cadena que puede leerse como cautela pastoral en un lugar de viajes difíciles o como una familia manteniendo fluido el estatus de un niño por razones propias. Bajo el canon y la costumbre, el deber del sacerdote termina donde la casa cierra la puerta. Bajo la ley territorial, el deber del alguacil comienza cuando un menor no puede ser rendido a cuenta. La superposición es incómoda e imperfecta. Ningún despacho agradece el comentario del otro. El tercer artefacto llega de manos seculares. El libro de cuentas del herrero, iniciado el primer día de enero de 1869, consigna la venta de eslabones y un candado mediano a los Ortego, pagados con cabras y trabajo. La fecha está demasiado cerca del talón del hospital para ignorarla, y es demasiado intencional para explicarla como labor general de rancho. El herrero no recuerda perro en los Ortego, solo cabras y una mula recelosa. Su libro nada sabe de animales, solo de artículos y saldos. El alguacil copia la partida a una cédula de expediente y anota la distancia desde la cancela hasta el cobertizo, estimada en su visita inicial. Menos de 2 docenas de pasos, tramo que escribe con palabras para fijarlo en la mente. La limosnera copia únicamente la fecha. Su atención gira al libro de casos de la enfermería para ver si Juan Salgado regresó. El libro de casos de la enfermería, un cuarto encuadernado en lona que ha tomado color de polvo, rinde el cuarto artefacto. En una página fechada la octava después de Santiago, las notas de la enfermera declaran: niño traído en brazos, peso por debajo de lo esperado, piel con tiña, encías pálidas compatibles con clorosis, ánimo sereno cuando se provee sonido rítmico. Las órdenes de tratamiento incluyen caldo, leche diluida, sol en periodos medidos y extensión suave de miembros. En la página siguiente, fechada a la quincena, un añadido: la familia lo reclamó. Rechazaron continuar, firmaron con señal. No aparece apellido, el alias persiste. Los términos clínicos: marasmo como emaciación, tiña como micosis del cuero cabelludo, clorosis como palidez, fijan condiciones reales en un marco propio de la época y alzan una duda mayor. Si había cuidado disponible, ¿por qué retirarlo? La limosnera copia el régimen y se detiene en la línea del sonido rítmico. Resuena con el recuerdo del tarareo constante de la matriarca junto al hogar. El quinto artefacto no se escribe al principio, es resistencia observable. Cuando el alguacil regresa tras la siguiente luna nueva con una carta parroquial pidiendo admisión para evaluar el bienestar de un menor, la puerta del cobertizo muestra herraje nuevo.
el candado del herrero montado en madera recién cortada. El patriarca se dispone a sacar la llave. Luego se detiene al sentir la mano de la matriarca en su manga. El rosario de la abuela corre más rápido. La pareja menor se repliega sin que se lo indiquen. El alguacil no puede invocar estatuto alguno que le permita entrar a un cuarto sin orden firmada por el juez territorial en Las Cruces. La limosnera solo puede invocar caridad. Un vecino llamado como testigo de cortesía se queda demasiado lejos del umbral como para ver otra cosa que sombras. El alguacil fija un aviso que requiere que la familia presente a todos los menores en la sede del condado dentro de una quincena, bajo el bando de socorro a pobres reactivado tras la sequía. Lo fecha a mitad del verano de 1869 y se marcha con la limosnera, conscientes ambos de que el papel sin presencia puede olvidarse. El giro llega no por cumplimiento, sino por ruptura. En el primer domingo tras la quincena fijada, una tormenta cae sobre el valle y envía una sábana parda de agua por el arroyo, socavando el muro norte del cobertizo. Un jornalero de paso ayuda a apuntalar la pared con varas. En la apertura, el alguacil, llamado por la limosnera, ve el interior por primera vez. La estancia es parca. Un jergón relleno de pelo de cabra, un cuenco, un lazo de soga alisado por el uso, el aire denso y cerrado. En la esquina, el hijo focal, ya mozo por estatura, se mantiene en cuclillas con una postura que sugiere hábito más que miedo. Lleva el cabello cortado a desparejo. Las manos, aunque limpias, muestran callos con un patrón más común en nudillos que en palmas. Cuando la matriarca tararea, su respiración se serena. Cuando el alguacil se acerca, la mirada del mozo se desliza no al rostro del hombre, sino al cinturón, como si lo hubieran entrenado a atender a las manos y no a los ojos. La limosnera reconoce la postura de quien ha aprendido el espacio como un encierro, no como un cuarto. Nadie habla. El alguacil registra la presencia, la limosnera registra la necesidad. Esa misma tarde trasladan al mozo a la enfermería de las hermanas, bajo la autoridad del alguacil, para prevenir daño inmediato en una vivienda vuelta insegura por el temporal. La hoja de ingreso, fechada el primer lunes posterior a la tormenta, lista. Marasmo en mejoría desde la visita anterior. Contracturas menos rígidas, lesiones dérmicas compatibles con tiña resuelta, dentición pobre con signos de estomatitis. El régimen se repite: caldo, leche, aire fresco, sol medido, extensión suave, sonido rítmico. Un médico llamado desde la sede del condado, formado en puestos del ejército, añade raquitismo sospechado por sol limitado y prescribe aceite de hígado de bacalao cuando se consiga. Las palabras son de la época, el cuidado, el mejor que el lugar puede ofrecer. En el patio de la enfermería, el mozo sigue por primera vez a un ave a través del cielo abierto y parpadea como si el arco tensara un músculo aún sin nombre. La averiguación se mueve con rapidez para los estándares territoriales. El viernes siguiente al ingreso, el alguacil solicita al juez de lo sucesorio una audiencia de protección bajo la cláusula de menores aprobada 2 inviernos antes. El juez concede una orden temporal que coloca al mozo bajo custodia de las hermanas hasta examinar el hogar. La orden consigna la lejanía de la familia, el contacto previo de la iglesia y la capacidad limitada del condado. La audiencia para confirmar la custodia se fija para la última semana de agosto de 1869 en el juzgado de adobe de Las Cruces. Un ayudante del alguacil notifica a los Ortego y escribe que la matriarca recibió el papel, lo dobló una vez y lo colocó bajo un vaso de hojalata. En la audiencia, los roles se alinean con incomodidad. El alguacil declara sobre el estado del cobertizo tras el temporal, el candado observado y la extracción del mozo por urgencia. La limosnera declara sobre el talón, el libro de casos, el régimen y la retirada 2 veranos antes. El registrador parroquial declara sobre la doble partida de bautismo y la nota de entierro sin nombre. El herrero presenta el libro de cuentas con la venta del candado. El médico ofrece términos clínicos que fijan el estado del mozo en un marco legible para la ley: marasmo indicador de privación prolongada, contracturas consistentes con confinamiento, raquitismo que sugiere sol escaso. La defensa, tal como puede ser en un juzgado territorial sin abogado nombrado para indigentes, se apoya en aislamiento y necesidad. El patriarca sostiene, según paráfrasis asentada por el escribiente,
que el mozo temía los espacios abiertos, que el cuarto lo mantenía de vagar hacia el arroyo, que el candado era para animales y no para los suyos. La presencia de la matriarca al fondo de la sala es un hecho que el escribiente anota sin comentario. La abuela permanece fuera con los menores. El hilo de la acusación es el ocultamiento, no la intención. El alias en el talón del hospital, la retirada contra consejo, la partida bautismal duplicada, la compra de cadena, el cuarto con candado, la exposición forzada por la tormenta. Cada pieza resuelve una pregunta y alza la siguiente. ¿Por qué ocultar un nombre si el cuidado era correcto? ¿Por qué rehusar el régimen si la mejoría había comenzado? ¿Por qué duplicar una entrada salvo que la duda oscureciera ritos sencillos? ¿Por qué un candado si la meta fuera seguridad y no sujeción? El juez ha de desentrañar la frontera entre costumbre y crueldad sin recurso a estatutos escritos para ciudades. Cita la cláusula de protección de menores por fecha, promulgada a fines del invierno de 1867, y señala el deber del condado tal como se escribió entonces. También señala el aislamiento del hogar, la ausencia de quejas previas y el hábito regional de arreglárselas. A mitad del día, surge una contradicción que endurece la paciencia del tribunal. El libro de la enfermería nombra al mozo Juan por alias. La parroquia y el libro familiar lo marcan Miguel. El registro de la enfermería, en una línea marginal añadida tras el ingreso, consigna que la matriarca, al pedírsele confirmar el nombre del niño para los anales, escribió una M, dudó, y terminó con un trazo que podría pasar por una J. El escribiente copia el detalle al expediente, y el juez se detiene lo suficiente para que la sala escuche el papel. Los nombres repetidos en la hoja de los Ortego significan ahora no solo tradición, sino borrosidad deliberada. La identidad de un niño ha sido partida y soldada por adultos que gobernaron su papel y su día, pero el alias del talón hospitalario no coincidía con el nombre bautismal de la hoja parroquial. La decisión del juez es resuelta en el destino y cauta en el alcance. Ordena que el mozo permanezca con las hermanas hasta la cosecha bajo supervisión del condado, con el alguacil de visita mensual y registro de condición. Ordena que la parroquia asista a la familia con víveres para el invierno, con la condición de que el cobertizo se abra a la luz y se retire el candado, un matrimonio extraño de caridad e injunción que la época admite. Ordena al registrador conciliar las partidas una vez fijada la identidad del mozo por presencia continua y testimonio, tarea pastoral sujeta a ritmo civil. Declina perseguir cargos de crueldad bajo el Código Territorial por falta de estatuto explícito y para evitar sentar precedente en una región donde el invierno y la sequía pueden parecerse externamente al abandono. El caso no termina. Entra en una estación supervisada. El último acto de esta fase es la salida del juzgado. El mozo viaja en la carreta de las hermanas, el cuerpo meciéndose con las ruedas como si aprendiera una nueva andadura por traslación. La matriarca camina junto a la mula de los Ortego más de lo necesario, mano en el cuello, y luego toma el camino de regreso al hogar sin alzar los ojos al cielo. El alguacil presenta su primera nota mensual al final de esa semana, fechada con cuidado y escrita por la misma mano que trazó por vez primera 20 millas en un mojón. La limosnera escribe en su libro, «El ritmo ayuda, el sol debe aumentarse por medidas pequeñas». La red de papel se espesa y con ella la responsabilidad de leerla sin crueldad ni excusa. Las primeras semanas tras la audiencia fijan un nuevo calendario para todos los implicados. En el primer lunes de septiembre de 1869, las hermanas anotan un aumento de peso por medidas pequeñas y un andar más firme sobre la tierra apisonada del patio de la enfermería. El médico registra una mejora en la dentición, después de que a finales de ese mes llega a la ciudad por flete aceite de hígado de bacalao. La limosnera escribe que el sonido rítmico, cuchara contra cuenco, rosario contra madera, sigue calmando la respiración del mozo cuando el patio se llena de viento. El alguacil mantiene su orden de revisiones mensuales, fechando cada una en el juzgado. Fin de septiembre, fin de octubre, fin de noviembre. Sus notas son escuetas y fácticas, pero una línea se repite: sol incrementado, tolerancia sostenida. La matriarca, obligada por la condición del tribunal, retira el candado del cobertizo en la segunda semana tras el inicio de la cosecha. El herrero confirma la devolución de la pieza en su libro el tercer sábado de octubre,
cerrando la cuenta con un modesto abono por chatarra. Un plan educativo discreto toma forma por necesidad más que por diseño. En el primer domingo de octubre de 1869, la maestra parroquial acepta un ensayo de letras en la sala lateral de la enfermería, 1 hora al mediodía, cuando el patio es demasiado brillante y la sala demasiado ruidosa. Empieza con nombres tomados del registro bautismal y del calendario de santos. El mozo traza los trazos con el dedo en una pizarra hasta que la tiza deja de sentirse como granos. Para el Día de los Fieles Difuntos, la maestra escribe que puede copiar Miguel sin vacilación y levantar la vista cuando lo llaman por ese nombre. El registrador, cuidadoso con el papel, espera hasta Adviento para conciliar las entradas duplicadas en el libro parroquial. No tacha ninguna línea, añade una nota marginal. Identidad confirmada por presencia continuada. Entrada condicional se mantiene. La hoja familiar de la Biblia del hogar no se recupera, pero el libro parroquial ahora lleva un lomo en el que el tribunal puede apoyarse. El invierno de 1869 pone a prueba si la mejora puede sobrevivir al frío. En la primera semana de diciembre, el médico prescribe continuar con el sol entre temporales y añade compresas calientes para contracturas persistentes. La nota de fin de año del alguacil, archivada en el último día de diciembre de ese año, registra un paseo corto más allá de la puerta de la enfermería, medido por postes de cerca en lugar de por distancia escrita. La limosnera marca un avance en el que confía más que en cualquier paso. El mozo come en una mesa con otros, los ojos encontrando rostros brevemente antes de bajar al cuenco. Las hermanas sostienen su régimen como un reloj, y el reloj en sí se convierte en herramienta. Para la Epifanía de 1870, la maestra usa el toque de la campana para anclar lecciones cortas, cada una con la duración de una vela encendida. El tribunal revisa el caso a finales de febrero de 1870, según exige el término de la orden temporal. El juez escucha al alguacil, al médico, a la limosnera y al registrador en secuencia. El médico presenta el progreso clínico en el lenguaje de la época. Marasmo resuelto hasta un nivel compatible con ingesta estable, contracturas ablandadas por extensión, raquitismo disminuido con aceite y sol, estomatitis en remisión. La limosnera enmarca la capacidad sin certidumbres. El mozo responde al ritmo, tolera espacios nuevos cuando se introducen por pulgadas y reconoce su nombre de manera fiable. El registrador confirma las entradas parroquiales y reconoce el registro de entierro que nombra a un lactante sin nombre. El alguacil, con un cuidado que parece contención, informa del retiro cumplido del candado y del suministro continuo de víveres al hogar durante el invierno, ya que el tribunal había ligado caridad e injunción. La colocación cambia de manera controlada. En el primer lunes de marzo de 1870, el juez extiende la custodia con una condición nueva: adscripción diurna supervisada a la escuela parroquial en días de mercado, cuando el pueblo es ruidoso y seguro por la multitud. Las hermanas escoltan al mozo por la mañana y lo reciben de nuevo por la tarde. Para el último viernes de marzo, la maestra escribe que puede copiar oraciones cortas y reconocer los nombres de los meses. La nota de primavera del alguacil, archivada a finales de abril de ese año, registra el primer paseo a través de la plaza sin detenerse bajo la arquería para buscar amparo. La limosnera, cuidadosa con las palabras, escribe: una pluma puede sostener una oración y no solo un cuerpo. El contacto con la familia se reanuda bajo supervisión. En la segunda semana de mayo de 1870, el juez permite breves visitas de la matriarca en el jardín de la enfermería a media mañana, cuando el sol es cálido pero no duro. La limosnera permanece a distancia de oído. La maestra sostiene su pizarra lista. La matriarca tararea como lo hacía en el hogar y la respiración del mozo se estabiliza como antes. No se pronuncian nombres, la rutina hace el trabajo. Para la última semana de mayo, el médico anota que no hay regresión tras las visitas. El alguacil archiva su siguiente informe en el primer día de junio, indicando que la familia ha mantenido el cobertizo abierto a la luz y lo ha reconvertido para almacenamiento, verificado en una salida con un vecino juramentado presente para cumplir el espíritu de la orden. La decisión institucional decisiva llega con el verano, llevada por el mismo calor que en otro tiempo ocultó la casa. En el primer lunes de julio de 1870,
El tribunal convierte la custodia temporal en una tutela compartida entre las hermanas y la escuela parroquial por un término de 1 año, citando la cláusula de protección de menores de 1867, tal como fue enmendada por un bando del condado tras la última sequía. La orden incluye una fecha fija de revisión a finales de junio del año siguiente, el tipo de punto anclado que da estructura sin cerrar el libro. El juez rehúsa el castigo, prescribe estructura. El papel que antes ocultaba ahora sostiene. Siguen 2 hitos de cara al público, pequeños en alcance y grandes en significado para un condado escaso. Primero, en la festividad de San Miguel de 1870, la parroquia adopta un protocolo escrito para partidas sacramentales duplicadas y para ritos condicionales en hogares remotos, instruyendo a los registradores a anotar en lugar de sobrescribir y a notificar al secretario del condado cuando la identidad siga sin aclararse tras una estación. El protocolo cabe dentro del canon y facilita la lectura secular. El registrador lo copia al frente del libro. Segundo, en Adviento de ese mismo año, la Junta del Condado emite un bando que exige que cualquier menor retirado por seguridad urgente reciba un plan escolar en el plazo de 1 mes y un régimen nutricional registrado por un encargado designado. Alguacil fija el bando en el juzgado y en la herrería, los 2 lugares donde el papel encuentra ojos. Cada paso nombra una fecha, un proceso y un libro mayor para sostenerlos. El futuro inmediato del mozo empieza a asemejarse a una vida y no a un expediente. Para la Candelaria de 1871, camina el largo de la plaza y regresa sin descanso, traza letras con una mano que sorprende a la maestra por su firmeza y maneja tareas simples en la cocina de la enfermería que lo ponen cerca del calor sin miedo. El médico suspende el aceite de hígado de bacalao salvo en invierno. La limosnera continúa con ayudas rítmicas y reemplaza la cuchara contra el cuenco por un metrónomo donado por un violinista viajero que lo dejó como diezmo. El informe del alguacil de finales de febrero de ese año consigna el detalle más anodino de todos. El mozo ríe una vez cuando una cabra escapa del corral, un sonido registrado solo porque el patio se quedó silencioso ante él. La situación de la familia se estabiliza en el papel y en el hecho. En la primera semana de marzo de 1871, la parroquia y el condado arreglan un calendario de raciones que reduce la necesidad del hogar de buscar suministros bajo apellidos ajenos. Harina, aceite y hilo llegan bajo la propia entrada de los Ortego. El libro del herrero no muestra más ventas de candados durante la primavera. El rosario de la abuela sigue chasqueando en los umbrales, ahora más cerca del huerto que del cobertizo. La pareja menor, contada por la maestra en días de mercado, acude de forma irregular y copia letras que se desvían de los renglones y luego se corrigen. El chal de la matriarca sigue prendido con el peine de hueso. El sombrero del patriarca mantiene su color pálido trabajado por los años. Pasan por el pueblo con más frecuencia, y con cada paso la mirada del pueblo se levanta y baja más rápido, como si aprendiera a ver sin contar. Una cola más larga empieza a formarse más allá de un solo hogar. A finales del verano de 1872, la legislatura territorial recibe un paquete de 3 condados instando a un estatuto estrecho sobre supervisión tutelar, cuando se retira a menores por causa. El paquete cita fechas del caso Ortego y de otros 2. Recomienda informes mensuales, planes escolares, y un requisito de que los candados usados dentro de las viviendas se registren cuando estén asociados a sujeción de menores, una intrusión pequeña, en el espacio privado justificada por el clima, la sequía y la escasez de vecinos. La legislatura difiere el asunto a la sesión siguiente y luego adopta una versión modesta a inicios de la primavera de 1873, instruyendo a los condados a crear un libro mayor de restricciones y salvaguardas domésticas, y a revisarlo anualmente. Es una ley imperfecta que descansa fuertemente en alguaciles y hermanas porque hay pocas manos más, pero existe con una fecha. El propio libro de la parroquia muestra un giro cultural medido por iniciales más que por estatutos. En Adviento de 1873, el registrador añade un segundo protocolo. Cuando un niño llega para un rito condicional o con identidad incierta, la parroquia asignará una marca única en el registro sacramental, una cruz pequeña junto al nombre,
y una nota correspondiente en un índice encuadernado que viaja con el sacerdote en su circuito. La marca no es un hierro, es un recordatorio de volver a preguntar sin suponer. Esto también se registra con fecha y se copia a las parroquias vecinas para la Epifanía de 1874. La adultez del mozo se desarrolla bajo vigilancia y con límites. En el verano de 1874, empieza a ayudar al herrero, primero sacando agua y atendiendo el fuego, luego sosteniendo una barra en un ángulo medido mientras el herrero golpea, tareas que premian la constancia sobre la velocidad y permiten enfocar en calor y ritmo más que en rostros. Para la festividad de San Miguel de ese año, el herrero anota en su libro de cuentas, en la línea debajo de la entrada del candado devuelto por los Ortego, que Miguel puede centrar una bisagra y pulir un cáncamo hasta un brillo limpio. Los informes del alguacil, ahora reducidos a una nota trimestral por orden del tribunal, se acortan. El libro de la limosnera se llena con otros casos y cuando vuelve a escribir sobre el mozo, usa menos palabras, trabaja, descansa, come con otros. La topografía del hogar cambia de maneras pequeñas y reveladoras. A mediados del verano de 1875, un visitante que cabalga para entregar tela observa que el muro norte del antiguo cobertizo lleva una ventana rescatada del siniestro de una carreta, su vidrio abombado y verdoso, atrapando el sol a media tarde. Un vaso de hojalata reposa en el alféizar. Dentro, la estancia guarda sacos y fardos, ningún lazo cuelga de un clavo. Detrás de la casa, la cruz de mezquite permanece donde fue colocada, las marcas de fuego desgastadas pero legibles. En la hoja familiar de la Biblia no se escribe nada más, pero la página yace plana en lugar de doblada. Los pliegues se han relajado. No son entradas en ningún libro público, pero se fijan tan cierto como cualquier asiento. Dos notas de práctica, pequeñas en alcance y locales en alcance, cierran la cola institucional. Primero, a finales de otoño de 1875, la Enfermería de las Hermanas compila un memorando interno sobre ayudas rítmicas para la calma nerviosa en menores, citando casos de los últimos 5 años y recomendando metrónomo, cuchara y cuentas de oración como herramientas simples. El memorando no nombra hogares, sí nombra resultados y fechas. Segundo, en primavera de 1876, la maestra parroquial escribe para una circular educativa territorial sobre instrucción por longitud de vela, aconsejando a los maestros en zonas remotas atar la duración de la lección a medidas familiares cuando escasean los relojes, data el método en su experiencia con el mozo y otros dos. No hay sentencia que anunciar. Solo una serie de resultados acotados que equivalen a una vida llevada hacia adelante. En el último día laborable de junio de 1876, el tribunal cierra la tutela y la convierte en una orden de supervisión permanente que requiere contacto anual sin custodia, fechada cada año cerca de San Miguel cuando terminan. Las cosechas y los caminos, por un tiempo, pueden fiarse. El alguacil, ya mayor y más lento para montar, presenta la primera de estas notas anuales, escribiendo que el hombre antes llamado mozo camina al pueblo por su cuenta y se planta en la puerta de la herrería a media mañana. La limosnera, cuyo cabello se ha vuelto plateado, pasa junto al patio de la enfermería y no oye metrónomo. El patio está ruidoso con gansos. El registrador no añade más marginalia al libro parroquial. El índice sostiene sus marcas sin necesidad de volver a ellas. La finca de los Ortego permanece donde siempre estuvo, sujeta por arroyos y por un viento que no necesita mapas. En las últimas tardes del verano, la ventana del muro norte proyecta un cuadrado pálido sobre la tierra apisonada, y el polvo se levanta en él como una oración silenciosa. Las campanas de las cabras se inclinan hacia la casa al anochecer y el patio desciende al zumbido del trabajo ordinario. El mojón aún promete una distancia redonda hasta el pueblo, y el camino aún se niega a mostrarse a menos que el viajero confíe más en el suelo que en la señal. En el equilibrio entre una tierra que no se mueve y personas que pueden aprender a hacerlo, el libro mayor se cierra por la estación, no para siempre.